Hola, estoy en un guagua parqueado enfrente y voy a intentar de meditar eh, leyendo y meditando sobre la vida del Buda por Ramiro Calle. La vez pasada, en el primer capítulo, avanzamos solamente 2 páginas y terminamos cuando Maya, la madre de, del Buda, cuando ella concibió hace unos 7 días, tuvo un sueño, una que tenía como una visión en que vio que había un elefante blanco que se entró por el costado de Maya y recorrió sus entrañas y se alojó en su útero. Cuando la reina volvió a su estado mental ordinario, estaba profundamente emocionada y impresionada por la visión que había tenido. La luna llena de Asada culminó esa noche. La reina contó el sueño al monarca, pero ambos se sentían incapaces de interpretarlo. Por eso se convocó a los 64 brahmanes más sabios de todo el reino, los grandes custodios de la sabiduría espiritual. En la asamblea maya narró el sueño que había tenido, porque el monarca temía que, presagia, que presagiase alguna desgracia. Pero uno de los más venerables brahmanes tranquilizó al rey y le dijo: no vayas a afligirte, señor. La reina está encinta. Serás padre de un niño muy especial que dará luz a los Shakyas. Si optase por reinar, sería monarca universal. Pero si renuncia a la vida mundana, será un completo iluminado. O sea, que uno de los brahmanes vio que la visión eh, era buena noticias, que Maya tendría un bebé y que el destino del bebé era grandioso. Pero eh, si, si se dedicara a ser rey, el, el bebé sería monarca universal. Esto quiere decir que sería un gran rey. Pero si renuncia a la vida mundana, será un completo iluminado, un Buda. Entonces, las palabras del Brahman originaron una gran angustia en el monarca. Llevaba tiempo deseando que su bella esposa quedara encinta y ahora que por fin el maravilloso evento había sucedido, le decían que su hijo podía un día renunciar a la vida palaciega y convertirse en un santo. No, él no lo permitiría. Necesitaba un sucedor y su pueblo un monarca sabio y recto el día en que él muriese. Dado el gran número de reinos y oligarcas
que había. No es de extrañar que Sudadana pusiera tantas expectativas en el futuro príncipe. Se sintió muy consternado por las declaraciones del Brahman, pero enseguida olvidó sus palabras y se dio a la alegría que le producía el embarazo de la gentil Maya. Soñaba con un joven apuesto, osado, hábil y en los torneos capaz de sobresalir en las artes y en las pruebas marciales. Un varón que un día pudiera desposarse con una princesa encantadora y que le diera un nieto sano y capaz de hacerle compañía en su vejez. Pasaron las semanas y los meses. Y corrió por todo el reino la noticia que la reina estaba embarazada. Los nobles Shakyas se sintieron muy complacidos y la felicidad del monarca, olvidadas ya las palabras del Brahman, no tenía límite. Sin embargo, la salud de Maya no era buena, a pesar de que la atendían los mejores médicos y se le proporcionaban las mayores atenciones. Maya llevó a su hijo en el vientre a lo largo de 280 días. Esto es durante 10 meses lunares. En ese tiempo intensificó para hacer méritos las obras de caridad a las que siempre había sido tan proclive. El día en el que sintió que el alumbramiento estaba próximo, decidió ponerse en marcha hacia la ciudad de Devadaha, donde vivían sus parientes, para dar allí a luz. Tras despedirse amorosamente del monarca, se puso en marcha con su séquito. Viajaron por la planicie entre los fértiles y hermosos arrozales y recorrieron tierras que hoy pertenecen al Nepal. De súbito, la reina sintió a medio camino fuertes dolores que sin duda anunciaban un parto inmediato. En las proximidades había un apacible y reconfortante jardín con árboles y un estanque de aguas puras, de manera que las damas de compañía ayudaron a su reina a llegar hasta un árbol sala al lado del estanque. Era mediodía. Las damas prepararon un lecho de plantas, hierbas y flores para que reposara sobre él. Aunque según cuenta otra leyenda, Maya parió de pie apoyándose sobre el árbol. En todo caso, parece ser que el alumbramiento no fue difícil ni prolongado. Un hermoso niño nació en el parque de Lumbini y su cuerpo era cuidadosamente lavado en las aguas del estanque, perfumadas por el aroma de los nenúfares. Puesto que había dado a luz a medio camino, la reina ya no vio ningún objeto en viajar hasta Devadaha y regresó con su séquito a palacio.
Entonces ahí termino. Alcancé a leer 2 páginas. ¡Qué maravilla! Que todos los seres sintientes beneficien de este esfuerzo. O sea, dedico los méritos a todos los seres. Renuncio cualquier mérito que hubiera yo ganado a ellos. Vamos a ver. Voy a subir este video cuando pueda. Este es diciembre 5, voy a clase de yoga. Voy a apagarlo. Sí, oprimiendo este botón. Ahora voy a explorar otro libro. Se llama Visión Budista del Más Allá. Traducido, prólogo por Oscar Andrés de Masi. Es por el maestro Zheng Yun. Puede decirse que el morir en Occidente es todavía, en algún sentido, el morir cristiano, y que el morir en Oriente es, en gran medida, el morir budista. Hay entonces en el budismo una suerte de situación contrapuntual respecto de la perspectiva occidental cristiana de la muerte y la subsiguiente inmortalidad. Una caracterización de esta aproximación budista al tema la revela como más empírica que especulativa, más biológica y aún química, y más aún alquímica que filosófica. El proceso de la muerte se comprende en el marco de un mutuo dinamismo decreciente entre conciencia y cuerpo, a diferencia de la tajante e instantánea separación del alma y el cuerpo como punto crítico en la extinción de la vida. Asumida modernamente por el cristianismo, el budismo identifica ciertos procesos físicos contemporáneos a la desagregación de los elementos, cuya cohesión permite al organismo mantener su actividad vital. Derivada de la doctrina básica del karma, el budismo acentúa el peso de la responsabilidad personal frente a la muerte. El destino posterior a la vida no pende del juicio supremo e inapelable de un Dios remunerador de las acciones terrenas, sino que queda atado al peso kármico de la conducta pasada. El venerable maestro Xing-yun nació en Jianghu, provincia de Jiangsu, China, en 1927. Es el 40º patriarca de la escuela Chan Linji. En 1949 se trasladó a Taiwán promoviendo el budismo humanitario, un budismo que conduce al corazón espiritual como práctica diaria. Es fundador de la orden budista
Internacional Fo Guangshan, que enfatiza la cultura, la educación y el servicio. Eh, el prólogo. Morir es partir un poco. El prólogo por Óscar Andrés de Masi. La vida del hombre entre el cielo y la tierra no es más que el pasar de un caballo visto por una rendija un instante no más. Chuang Tzu, viaje de inteligencia al septentrón. Actualmente la muerte ya no es un mundo en sí, es tan solo el último residuo de la vida. Max Picard, el mundo del silencio. Punto 1. Casi recientemente publicada en Argentina, la obra de Felipe Arias, Morir en Occidente, expresa ya desde su título una comprobación primeriza. En efecto, la precisión geográfica en Occidente presume que si existe una actitud occidental ante la muerte, por ende ha de existir una actitud oriental ante la muerte. De esto último trata el presente libro, al menos del modo de concebir y enfrentar la muerte en aquella porción del mundo oriental moldeada en la matriz del pensamiento budista. Hay pues una concepción occidental y otra oriental de la muerte y de los eventos funerarios, dejando a salvo el hecho de que en Occidente, he aquí el meollo de la obra de Aries. La cuestión se tiñe de proteicas manifestaciones históricas. El pasado y el presente del acto de morir en Occidente exhiben diferencias rituales y extrínsecas. ¿Qué es eso? Expresiones de un quiebre intrínseco, aún dentro del mismo universo cultural y cosmovisional de los últimos 2000 años. Sin embargo, a riesgo de una tremenda generalización, puede decirse que el morir en Occidente es todavía en algún sentido el morir cristiano y que el morir en el Oriente es en gran medida el morir budista. Ese es el primer punto. El segundo punto, la evidente dificultad de la materia sale inicialmente al cruce, cualquiera sea la perspectiva desde la cual se encarre la cuestión y cualquiera sea la tradición religiosa en la cual elija situarse el analista. Un texto católico que tengo a mano bien ilustra esta aseveración. Dice así: la cuestión de la muerte, desde cualquier punto que se mire, sin exceptuar el de la tradición bíblica, no es cuestión sencilla. Podemos considerar, en efecto,
bien sea el hecho de la muerte, es decir, la muerte en sí misma, para respetar su misterio o hallarle alguna explicación, bien sea el sujeto humano que padece a muerte, es decir, los muertos. Al tratar de los difuntos podemos aún dividir la cuestión y estudiar, ya sea lo que les concierne a saber, lo que vienen o no vienen a hacer después de esta vida. Esto es el problema de ultratumba, ya sea lo que nos concierne en relación con ellos, tema que aún podemos subdividir en otros dos, que nos concierne en relación con sus despojos mortales, problema de los funerales, y que nos concierne respecto de su vida ultraterrenal, problema de la oración y otros actos religiosos que podemos por ellos practicar. Eso dice un manual católico. Tenemos pues, al menos antes de entrar en materia, cuatro cuestiones fundamentales, como cebo de nuestra curiosidad teológica, sentido y explicación del hecho de la muerte, existencia y naturaleza de otra vida del hombre ultraterrena, honras fúnebres de los despojos mortales, oraciones y demás actos religiosos a favor de los difuntos. Ahí termina el, lo que dice un texto católico. Ese texto se titula La muerte en la tradición bíblica por R.P.H.M. Ferret, O.P. en otro título, El misterio de la muerte y su celebración. AABB edición Desclée de Brouwer, BSAS, 1952, página 15. Y la, se lo muestro. Ahí está, por si quieren buscarlo. La muerte en la tradición bíblica por Ferret, en el misterio de la muerte y su celebración. Desclée de Brouwer, BSAS, 1905. Bueno, la hora que prolongamos transita idénticas cuestiones. Transita idénticas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones de la muerte? Como que hay cuatro. La cuestión de la muerte desde cualquier punto que se mire sin exceptuar de la tradición bíblica no es cuestión sencilla, bien sea el hecho de la muerte, es decir, la muerte en sí misma, para respetar su misterio o hallarle alguna explicación. Es decir, la cuestión primera, ¿cuál es? Podemos dividir la cuestión en que lo que vienen o no vienen a hacer después de esta vida. Ese es el problema de ultratumba.
Y esa se puede subdividir en otros dos, que nos concierne en relación con sus despojos mortales, problema de los funerales, y que nos concierne respecto de su vida ultraterrena, problema de la oración y otros actos religiosos que podemos por ellos practicar. Hmm. No sé, estoy asegurando que son esas cuestiones. Bueno, ese es el segundo punto. El primer punto era que casi morir en el occidente expresa. El primer punto era que existe diferentes actitudes hacia la muerte entre el occidente y el oriente. Que en el occidente es todavía en algún sentido el morir cristiano, y en el oriente en gran medida es el morir budista. Aunque ya hay menos cristianos practicantes y más, se puede decir, ateos en el mundo occidental, todavía se puede decir que morir en el occidente es morir cristiano. Y en el oriente es morir budista. Pero eso no sé si es preciso, pero es en general. Los hindúes dirían diferente. Dirían que el oriente es morir hindú. Los chinos dirían morir taoísta o confuso. Bueno, el tercer punto es la actitud ante la muerte. Suele afirmarse de la muerte, y con razón, que se trata de un misterio. Como tal, excede las comprobaciones racionales y escapa a las replicaciones empíricas su vivencia. Diría Bergson, es intransferible. Diría Bergson. A ver si hay... No. Aún así, ciertas razonables aproximaciones podrían ensayarse a partir de la antropología, la biología, la historia social y las religiones comparadas. El budismo, siempre enraizado en la experiencia psicológica introspectiva, ofrece al menos una descripción fenoménica. Si la muerte es resumen de la vida, como afirmó Schopenhauer, sí, morimos diariamente, como escribió Séneca. Si la existencia humana es humillada, como dice Heidegger, desesperante, como dice Gabriel Marcel, portadora ontológica de la nada, Sartre, agónica, como dice Unamuno, no ha de subestimarse la permanente actualidad del problema, aun cuando el fenómeno de la muerte en sí aparezca deliberadamente escamoteado en la cultura contemporánea. La vejez y la muerte íntima y verdadera, no su escenificación en las artes de consumo, repelen. Sincretamente les tememos porque no podemos con ellas. Son el espejo de nuestra finitud, escribe Pedro Azara. Un asunto
poco menos que tabú en la sociedad moderna, en palabras del Dalai Lama. Ese es los puntos, eh, las notas que corresponden a ciertos puntos que puede que hay que clarificar o expandir o mostrar de dónde vino esos puntos de diferentes autores que como Heidegger, Seneca, Sartre, Gabriel Marcel y de en qué libros dicen eso, lo que dicen de la muerte. Todo el mundo tiene sus opiniones sobre la muerte. Eh, bueno, ahí no he terminado el tercer punto, pero voy a parar ahí. Y hay un cuarto punto que, a ver si hay el quinto punto. A ver qué más puntos hay. Pasé el sexto punto. El sexto punto, que se llama Fenomenología budista del proceso de la muerte. Ese es el sexto. El séptimo punto, el peso kármico de las acciones personales. Y eso, al leer el séptimo punto, termina ese es el prólogo. Terminará el prólogo, que fue escrito por Oscar Andrés de Masi, Buenos Aires, junio de 2003. Y después de leer eso, se podría leer la biografía del venerable maestro Xing Yun. Y después de eso, se puede empezar a leer el libro por el Master Xing Yun, que se trata sobre la muerte, visión budista del más allá, acerca de la muerte. Vamos, y ese es parece que es el primer capítulo, y después hay un capítulo que se llama Nirvana. A ver si hay un contenido, tabla por índice. No, no. Entonces, este es un libro para meditar, para leerlo y meditar. Entonces vamos a leer y meditar sobre la muerte. Entonces los invito a que estén pendientes a cuando vuelva a subir un video sobre cuando me pongo a leer y meditar sobre la muerte, usando este libro que se llama Visión Budista del Más Allá, por Maestro Xing Yun. Estábamos leyendo el prólogo por Oscar Andrés de Masi. Y no es muy largo el libro. Pues sí, para mí es largo. Tiene más de 100 páginas. Tiene un prólogo largo. Tiene un glosario con palabras que se necesitarán ayuda. Como, ¿qué quiere decir Dharmapada? Esos versos de la verdad, una colección de enseñanzas del Buda en forma de versos. Dharmapada. Hay otra palabra que suena casi parecido, que se llama Dharmapala con L. Ese es un Dharmapala. Yo lo considero como un Dharmapala. Un soldado que protege algo
un protector, pala es como protector. Dharma, entonces protege el Dharma, o sea, protege las enseñanzas, o protege nuestra mente para poder recibir las enseñanzas, pues protege nuestras condiciones para que sean favorables para poder recibir las enseñanzas. Bueno. Hasta que todos, hasta que yo y todos los seres sintientes alcancen la budeidad, voy a tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Estoy en una sesión de leyendo y meditando. Me vuelvo a encontrar en la plaza de, de los terracota, las figuras terracota que son unos soldados que protegen a un rey chino. Les encontraron unas grandes cantidades de soldados parecidos a este, bien grandes, más grandes que este, enterrados. Los arqueólogos descubrieron un montón de esos en la China. Entonces los llaman terracota. No sé por qué. Tierra, será porque están debajo de la tierra. Pero entonces, como dije la vez pasada, yo y para mí significa como un dharmapala, un protector de la dharma, del dharma, de las enseñanzas del Buda, las doctrinas. Y entonces la sesión pasada fue una sesión de reading and meditating, leyendo y meditando en inglés sobre el libro de Jack Kerouac, Wake Up. Pero esta vez voy a leer en español el libro Buda, una historia de la iluminación, una novela que cambiará tu vida, por Deepak Chopra, un gran autor. El Deepak Chopra formuló una novela basada en lo que se sabe de la vida del Buda, para dramatizarlo un poco y para aprender mucho. Ok, entonces, la vez pasada hacia la batalla. Estaba leyendo en un gimnasio. Encontraba sosiego en la violencia. Quiera que le negara que estaba en el centro mismo del mundo. En el centro mismo del mundo. Aquí paro. Ahí paré. Entonces, voy a continuar donde dejé de leer. Déjeme ver. Mundo. Pero voy a leer el mismo párrafo que terminé. Lo voy a volver a leer. Ambos ejércitos avanzaron. Aquí está, ambos ejércitos. ¿Se puede? Ambos ejércitos avanzaron raudos y ensordecedores hacia la batalla. Como océanos opuestos, Suddhodana encontraba sosiego en la violencia. Su espada bailaba y le partía la cabeza a un hombre de un solo golpe. Su línea avanzaba y, si los dioses lo disponían como tenía que ser,
las fuerzas enemigas se gastarían, cadáver tras cadáver, hasta que la infantería de Sudodana pudiese penetrar como una cuña compacta que avanza deslizándose sobre la sangre del enemigo. El rey se habría burlado de cualquiera que le negara que estaba en el centro mismo del mundo. Ahí terminé la vez pasada, entonces continuó. En ese mismo instante, la reina, mujer de Sudodana, atravesaba las profundidades del bosque sobre una litera. Estaba embarazada de 10 meses, señal que, según decían los astrólogos, el niño sería extraordinario. Sin embargo, en la mente de la reina maya nada era extraordinario excepto la ansiedad que la rodeaba. Había decidido regresar al hogar de su madre para tener a su bebé. O sea que en esta novela el Deepak Chopra se enfoca al principio se enfoca en Suddhodana, el rey, y está en batalla y muestra lo terrible que es y que hay soldados batallando y que siendo gran guerrero está acabando con el equipo opuesto en la batalla. Y de un instante a otro, o sea, en este párrafo cambia a lo que está pasando con su esposa, la reina Mahamaya Devi, la llama la reina Maya, que está embarazada 10 meses se va hacia, está en un camino con sus ayudantes hacia otro pueblo. Ella vive normalmente en el pueblo donde vive el rey, Kapilavastu. Y su reina se va de ahí para tener el bebé donde vive su madre, en otro pueblo. Puede ser ciudad. Entonces se salió con un equipo de ayudantes en un caraván yendo desde Kapilavastu hacia el pueblo de origen de donde ella vivía antes de volverse reina. Porque va a tener el bebé que nacerá y lo llamarán el príncipe Siddhartha. Estaba leyendo de que la reina Maya había decidido regresar al hogar de su madre para tener su bebé. Suddhodana no había querido dejarla. Era costumbre que las madres primerizas regresaran a su hogar para parir, pero él y Maya eran inseparables. Suddhodana estuvo tentado de negarse hasta que Maya, con la candidez que la caracterizaba, le pidió permiso para marchar frente a toda la corte. El rey no podía desairar a su reina en público a pesar de los riesgos que el viaje implicaba. ¿Quién te acompañará?, preguntó con un punto de rudeza y la esperanza
de que la reina se asustara y abandonara el insensato plan. Mis damas, mujeres, ¿por qué no?, respondió ella. El rey levantó al fin una mano para expresar su aprobación a regañadientes. Llevarás algunos hombres, los que podamos reunir. Maya sonrió y se retiró. Suddhodana no quería discutir porque en realidad su esposa lo desconcertaba. Intentar que temiera al peligro era inútil. La realidad física era para él como una membrana delgada sobre la que se deslizaba, como se desliza un zancudo sobre una laguna sin perturbar la superficie del agua. Por lo tanto, la realidad podía llegar a Maya, conmoverla, lastimarla, pero nunca cambiarla. La reina abandonó Kapalivastu un día antes que el ejército. Atravesando el bosque, Kumbhira, la más anciana de las damas de la corte, cabalgaba a la cabeza de la comitiva, que por cierto era bastante precaria. 6 soldados demasiado viejos para ser útiles en la guerra, montados sobre otros tantos jamelgos demasiado débiles para cargar contra el enemigo. Detrás marchaban 4 porteadores que se habían quitado los zapatos para salvar el camino pedregoso, cargando sobre los hombros el palanquín decorado con borlas y cuentas donde viajaba la joven reina. Maya no hacía el más mínimo ruido, oculta tras los vaivenes de las cortinas de seda, con excepción del quejido ahogado que soltaba cada vez que un porteador tropezaba y la litera se sacudía bruscamente. Completaban el grupo 3 jóvenes damas de compañía que se quejaban en voz baja por tener que caminar. Kumbhira, de cabello cano, no dejaba de mirar a ambos lados, consciente de los peligros que acechaban. El sendero, poco más que una grieta angosta en la pendiente de granito, fue en su origen un camino de contrabandistas en los tiempos en que se pasaban a Nepal pieles de ciervos cazados furtivamente, especias y otros contrabandos. Aún lo frecuentaban los bandidos. Se sabía que en esa zona los tigres capturaban a sus presas entre los grupos de viajeros aterrorizados, incluso en pleno día. Para ahuyentarlos, los porteadores llevaban máscaras puestas hacia atrás sobre la cabeza, creyendo que los tigres solo atacaban por la espalda y nunca a alguien que les da la cara. Kumbhira cabalgó
sendero arriba hasta ponerse junto a Balgangadar, el jefe de los guardias. El guerrero la miró con estoicismo e hizo una leve mueca de dolor cuando oyó un nuevo quejido de la reina. No puede aguantar mucho más, dijo Kumbira, y yo no puedo hacer que el camino sea más corto, gruñó Balgangadar. Lo que sí puedes hacer es darte prisa, replicó ella, como un látigo. Kumbira sabía que el guerrero se sentía avergonzado por no estar luchando junto a su rey, pero Suddhodana solo confiaba en una guardia experta como aquella para proteger a su esposa. Consideraba a los veteranos más útiles como escolta que como combatientes. Inclinando la cabeza con la menor deferencia que permitía el protocolo, el guardia dijo: me adelantaré y buscaré un sitio para acampar. Los lugareños dicen que hay un claro de leñadores con algunas chozas. No, nos movemos juntos, objetó Kumbira. Hay otros hombres aquí que pueden protegeros mientras no estoy yo. ¿De veras? Kumbira lanzó una mirada crítica hacia la lastimera comitiva. ¿Y quién crees que los protegerá a ellos? Entonces ahí paro. Se puede poner un bookmark. ¿Cómo se pone un bookmark? Aquí sí. Ahí estoy. No sé qué página es en el libro físico. Pero en el Kindle estoy en sitio 91 de 5,576 sitios. Location 91 of 5,576 locations. Uy, tengo sueño de nuevo. El día pasado también tuve. Bueno, ahí termino y continuaré otro día. Pero no sé, no creo que va a ser en esta plaza terracota. Entonces hay que despedirnos de los soldados terracotas que nos están protegiendo. El Dharma para terracota. Entonces continuaremos otro día. Espero que les beneficie esto. Y dedico todo el mérito que he acumulado a todos los seres sintientes sin excepción. Ok. Que tengan buen día. Bye. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y el Sangha. Yo y todos los seres sintientes. Refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Estoy en una sesión
leyendo y meditando. Y en esta voy a usar el libro Visión Budista del Más Allá por el maestro Sin Yun y con prólogo por Oscar Andrés de Masi. Y estoy leyendo empezando a leer los 9 puntos que da el Voy a leer Oscar y meditar Andrés de Masi usando el libro en el parque de escrito por Winter. maestro Shin Yun, Visión Budista del Más Allá. Visión Budista del Más Allá por el maestro Sin Yun Creo que leí y con parte prólogo del prólogo por Oscar Oscar Andrés de Andrés Masi, de que Masi. tiene varios En el prólogo de de morir en el occidente. Oscar Morir en Andrés Occidente. de Masi para empezar el libro Visión Budista del Más Allá por maestro Sin ¿De qué se trata morir Yun. en el occidente? Oscar dice, el primer punto, Morir casi en el recientemente occidente publicada es, en la Argentina, en la algún obra sentido, de morir Felipe cristiano. Arias, Morir en Occidente, expresa ya desde su título una comprobación primeriza. En efecto, la precisión geográfica en Occidente presume que sí existe una actitud occidental ante la muerte. Por ende, ha de existir una actitud oriental ante la muerte. De esto último trata el presente libro, al menos del modo de concebir y enfrentar la muerte en aquella porción del mundo oriental moldeada en la matriz del pensamiento budista. Hay pues una concepción occidental y otra oriental de la muerte y de los eventos funerarios, dejando a salvo el hecho de que en Occidente, he aquí el meollo de la obra de Aries, la cuestión se tiñe de proteicas manifestaciones históricas. El pasado y el presente del acto de morir en Occidente exhiben diferentes rituales extrínsecas, expresiones de un quiebre intrínseco, aún dentro del mismo universo cultural cosmovisional de los últimos 2000 años. Sin embargo, a riesgo de una tremenda generalización, puede decirse que el morir en Occidente es todavía en algún sentido el morir cristiano y que el morir en Oriente es en gran medida el morir budista. Punto 2. La evidente dificultad de la materia sale inicialmente al cruce, cualquiera sea la perspectiva desde la cual se encare la cuestión, cualquiera sea la tradición religiosa en la cual elija situarse el analista. Un texto católico que tengo a mano bien ilustra esta aseveración. Dice así: la cuestión de la muerte, desde cualquier punto que se mire, sin exceptuar el de la tradición bíblica, no es cuestión sencilla. Podemos considerar, en efecto, bien sea el hecho de la muerte, es decir, la muerte en sí misma, para respetar su misterio o hallarle alguna explicación, bien sea el sujeto humano que padece la muerte, es decir, los muertos. Al tratar de los difuntos podemos aún dividir la cuestión y estudiar ya sea lo que les concierne, a saber, lo que vienen o no vienen a hacer después de esta vida. Esto es el problema de ultratumba, ya sea lo que nos concierne en relación con ellos, tema que aún podemos subdividir en otros dos, que nos concierne en relación con sus despojos mortales.
problema de los funerales fundamentales. y qué nos concierne respecto de su vida ultraterrena, problema de la oración y otros actos religiosos que podemos por ello practicar. Tenemos pues, al menos antes de entrar en materia, 4 cuestiones fundamentales. Como cebo de nuestra curiosidad teológica, sentido y explicación del hecho de la muerte, existencia y naturaleza de otra vida del hombre ultraterreno, honras fúnebres de los despojos mortales, oraciones y demás actos religiosos a favor de los difuntos. La obra que prolongamos transita idénticas cuestiones. Punto 3. La actitud ante la muerte. Suele afirmarse de la muerte, y con razón, que se trata de un misterio. Como tal, excede las comprobaciones racionales y escapa a las replicaciones empíricas. Su vivencia, diría Bergson, es intransferible. Aún así, ciertas razonables aproximaciones podrían ensayarse a partir de la antropología, la biología, la historia social y las relaciones comparadas. El budismo, siempre enraizado en la experiencia psicológica introspectiva, ofrece al menos una descripción fenoménica. Si la muerte es resumen de la vida, como afirmó Schopenhauer, si morimos diariamente, como escribió Séneca, si la existencia humana es humillada, Heidegger, desesperante, Gabriel Marcel, portadora ontológica de la nada, Sartre, agónica, Unamuno, no ha de subestimarse la permanente actualidad del problema, aun cuando el fenómeno de la muerte en sí aparezca deliberadamente escamoteado en la cultura contemporánea. La vejez y la muerte íntima verdadera, no su escenificación en las artes de consumo, repelen. Secretamente les tenemos porque no podemos con ellos. Les tememos porque no podemos con ellas. Son el espejo de nuestra finitud, escribe Pedro Azara. Un asunto poco menos que tabú en la sociedad moderna, en palabras del Dalai Lama. No se trata del aceptable disimulo del aspecto mórbido de la muerte, ni del refreno del gusto enfermizo por el espectáculo físico de la muerte y el sufrimiento agónico, fascinación que llega a su culmen en la literatura y la iconografía de los siglos XVI, XVII y XVIII, retóricas de danzas de la muerte y despojos esqueléticos blandeando clepsidras y guadañas. Se trata lisa y llanamente de una negación higiénica frente al problema, y más aún frente al portador inmediato del problema. Esto es el enfermo moribundo. Y aún así, solapado el episodio biológico de la muerte, transformado en un proceso
asépticamente gerenciado por el operador científico. En la mayoría de los casos, un dispositivo de terapia intensiva persiste como un problema existencial filosófico. Cada hombre va al encuentro de la propia muerte y lo sabe. Esta es la gran diferencia respecto del fin del animal. El hombre sabe con certeza absoluta de la muerte propia y toma posición frente a tal realidad. Posición que puede ser la de ni siquiera querer pensarla, y todavía se trata de una posición. Respecto de esta observación final puede recordarse una comprobación análoga de Sigmund Freud en Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Freud afirma allí la insinceridad de nuestra actitud ante la muerte. Por un lado, pretendiendo aceptarla como desenlace natural de la existencia, pero en realidad prescindiendo de ella, eliminándola de la vida, silenciándola hasta hacer inimaginable la muerte propia. No en vano, la escuela psicoanalítica ha podido arriesgar la tesis de la convicción inocente acerca de la propia inmortalidad. Punto 4. La vida de ultratumba según la antigüedad occidental. Así como la actitud ante el hecho de la muerte, ante su momento, ha sufrido notorias variaciones en la historia de la humanidad. En la historia de Occidente, y aún dentro del mismo Occidente cristianizado hasta nuestros días, del mismo modo ha venido ocurriendo con las creencias religiosas o no relativas al mundo de ultratumba, en particular la idea de la inmortalidad, entendida como la aceptación de un núcleo sustancial cuya perduración en la existencia se impone aún a la extinción física. Suele pensarse, por ejemplo, en una concepción pagana occidental monolítica respecto de la inmortalidad del alma y del destino ultraterreno. En rigor no es así, exceptuado el caso egipcio. Si bien fuera de Occidente, inevitablemente unido al universo cultural helénico primero y romano luego, no existe uniformidad entre griegos y latinos. El destino feliz del alma no aparece como un dato comúnmente aceptado. Sabemos por Esquilo, Prometeo, Aristófanes, los pájaros, Platón, las leyes y otros, que a algunos seres, los humanos entre ellos, les cabe el adjetivo de efemerioi, efímeros, que duran apenas un día. De allí radica la diferencia respecto de los dioses inmortales. El arquitecto funerario, señala Pedro Azara, se opone a la
muerte. Ha tenido que construir espacios en los que el difunto se puede sentir como en vida y en los que por tanto no note demasiado el profundo tajo que la muerte provoca cuando ciega la vida, espacio que intentan impedir que el hombre se esfume y desaparezca para siempre, atrapado por la noche y el olvido. Las tumbas más hermosas han sido encargadas por amantes, el homenaje eterno a sus seres amados, desde el ceno- cenotafio que la reina helenística Artemisia dedicó a Mausolo, rey de Caria, y el Taj Mahal hasta la delicada tumba, una sencilla fosa apenas animada por un diminuto túmulo que parece un templo en miniatura, una urna funeraria en forma de edificio, una casa del alma, que Le Corbusier construyó para él y su mujer. Concluye Azara. No es casual que en la Grecia antigua la casa y la tumba fueran nombradas por las mismas palabras, pero se trata de una morada clausurada, hermética, cerrada a piedra y lodo, cuyas puertas se funden con sus muros. La concepción griega del mundo de los muertos no es siempre gozosa ni luminosa, antes bien es temible. Ni aun los difuntos heroicos lograban iluminar su existencia ultratumbal, por más que en la tierra se cantaran odas a su valor. Los atestigua Homero, lo atestigua Homero. Durante el encuentro de Ulises con el espíritu de Aquiles en los umbrales del infierno, confiesa el espectro: no pretendas buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier lumbrador sin, sin, sin caudal y de corta despensa que reinar sobre todos los muertos. El crítico Erwin Panofsky ha advertido la dicotomía griega en la concepción de la vida de ultratumba. Por un lado, la noción de un reino tenebroso dominado por demonios y monstruos, Minotauro, Cerbero y Polygnotus, entre otros. Por el otro, la noción del reino de la luz, originalmente reservado a los héroes. Las cosas no son mejores en el mundo romano, aunque el culto de Mitra se presente como la religión salvadora más importante del último paganismo. A juicio de Burckhardt, sin embargo, sus
rigurosas pruebas que a muchos debieron de costar la vida. No podían alentar una adhesión masiva. El mismo Burckhardt insiste en que los paganos de la última época fueron ganados por lo que llama una oscura preocupación por el más allá, que los lleva hacia las doctrinas y consagraciones más extrañas. De este modo, las oraciones dirigidas a los dioses de aquella edad declinante no solo buscan obtener bienes materiales, sino que ahora procuran evitar el total aniquilamiento post-mortem. Retrocediendo en la historia romana, encontramos poetas metafísicos imbuidos de ideas epicúreas y latinizadores de ellas, para quienes los consuelos religiosos no prevalecen sobre las comprobaciones implacables de la razón. El caso de Lucrecio tal vez sea el más explícito. En su De Rerum Natura afirma sin dudas la mortalidad del alma, unida al cuerpo en suerte común, doctrina atomista antigua ya expresada por Filodemo, Empédocles y Heródoto, entre otros. Vuelvo a leer desde en su De Rerum Natura. Afirma sin dudas la mortalidad del alma, unida al cuerpo en suerte común. Es la doctrina atomista antigua ya expresada por Filodemo, Empédocles y Heródoto, entre otros. De ahí el absurdo del temor ante la muerte y ante los tormentos del Hades. Lucrecio combate el instintivo temor que todo hombre tiene respecto de la muerte, el cual se funda, según el poeta, en la persuasión irracional que algo de nosotros vivirá tras la extinción del cuerpo. Curiosamente, y en inesperada hermandad con las concepciones budistas, Lucrecio no descarta la posibilidad de la vida precedente, aunque aún en tal hipótesis nada retendría la memoria de aquel pasado debido a la ruptura en la cadena de los recuerdos. Estas dos afirmaciones del poeta latino, abrevadas en la fuente griega del epicureísmo, no hacen más que remitirnos a las misteriosas conexiones entre el Oriente y el mundo mediterráneo, vehiculadas por las rutas de la seda. En la presente obra, el maestro Xing Yun alude a la tradición platónica y al folclore romano para
emparentarlos con la concepción budista del olvido de las vidas pasadas. Así pues, el advenimiento de las ideas judeocristianas respecto de la muerte trae y pone al alcance de las masas una visión consoladora, superadora de aquella desazón del paganismo clásico que resultaba digerible únicamente por una élite cultivada. De ahí que las nuevas doctrinas arraigaran tan fuertemente, trayendo alivio en sus bosques de mirtos y de lauros. Una mañana luminosa y fría, amanecieron muertos los centauros. El mundo antiguo se desvanecía. Y así. Entonces he leído incluyendo una sesión anterior usando este libro, he leído ya 4 puntos, pero faltan más puntos. Falta el 5.º punto, las ideas judeocristianas. El 6.º punto, fenomenología budista del proceso de la muerte. El 7.º punto, el peso kármico de las acciones personales. El 8.º punto, la escatología budista. El 9.º punto, la presente obra. Esos puntos o párrafos o secciones, esos los llamo puntos. Esos puntos son 8, 9. Esos 9 puntos los pensó y escribió Óscar Andrés de Masi en el Buenos Aires el junio del 2003. Esos 9 puntos están en el prólogo del libro titulado Visión budista del más allá. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y el Sangha, yo y todos los seres sintientes, hasta que alcancemos la budeidad. Tomamos el refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha. Estoy leyendo el libro Visión budista del más allá por maestro Xing Yun. He estado leyendo el prólogo por Óscar Andrés de Masi, pero no lo he terminado, pero voy a adelantarme y lo termino en otra sesión. Entonces voy a empezar a leer lo que dice el maestro Xing
Yun sobre la visión budista del más allá y va a hablar acerca de la muerte. Hablar sobre el proceso de morir y qué sucede luego de la muerte no es un tema fácil. Si les dijera que hay mucho sufrimiento luego de la muerte, ustedes podrían temer al dolor que tendrían que enfrentar luego que ésta se produce. En tal estado mental no podrían comprender la verdadera naturaleza de la muerte. Si les dijera que la vida luego de la muerte es serena y pacífica, podrían interpretarme mal y pensar que la muerte es maravillosa y que implica ser liberado. Por lo tanto, solo les puedo decir esto: la vida no es necesariamente alegre y la muerte no es necesariamente triste. Cierta vez existió un hombre rico quien tuvo un hijo en su vejez. Cuando nació el niño, la casa se llenó de invitados, los cuales habían ido a felicitar al nuevo padre. Entre los invitados había un maestro Chan, quien se mantenía indiferente ante la fiesta que ocurría a su alrededor. Luego de un tiempo, incluso comenzó a llorar. El hombre rico estaba desconcertado y preguntó: «Maestro, ¿sucede algo malo? ¿Por qué está tan triste?». El maestro Chan le contestó con tristeza: «Lloro porque tú has agregado otro hombre a la línea de muerte de tu familia». Una persona iluminada ve al nacimiento como una prolongación de la vida y a la muerte como el comienzo de otra vida. El nacimiento no se refiere solamente a vivir y la muerte no se refiere solamente a morir. Cuando vemos al nacimiento y a la muerte como uno, ¿de qué hay que alegrarse o apenarse? Cuando vemos a alguien que tiene 100 años, normalmente lo felicitamos diciéndole: «Ojalá que puedas vivir hasta los 120 años». Cada año, en el Día del Recuerdo, en Taiwán, el 9 de septiembre es un día festivo. El gobierno honra a los mayores y celebra su longevidad. Pensamos un momento acerca de ello. ¿Es realmente una ocasión para festejar que alguien haya alcanzado la edad de 120 años? Si un hombre vive hasta los 120 años, su único hijo de 100 años de edad un día podría enfermarse y morir.
también podrían fallecer uno tras otro. Su nieto de 80 años y su bisnieto de 60. Este hombre mayor ya no podría disfrutar la felicidad de pasar el tiempo con su nieto. Como él habría sobrevivido a la muerte de su hijo y de su nieto, habría quedado solo. En la vida de una persona no hay nada más duro que sobrellevar la muerte de un hijo. Entonces, longevidad no necesariamente significa felicidad. Con frecuencia, con la longevidad llega la soledad, el desamparo y la debilidad física. Así como no debemos obsesionarnos con la longevidad, tampoco debemos temer a la muerte. Con frecuencia el mencionar a la muerte provoca en las personas imágenes espantosas. En la cultura china, la muerte es descrita a menudo como un castigo, como tener que subir montañas de cuchillos o ser ahogado en ollas de aceite hirviendo. Si realmente podemos comprenderla, veremos que morir no es diferente a conseguir un pasaporte que nos permita viajar a otro país. ¡Qué libertad! La muerte es un sendero que todos debemos recorrer. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la muerte de tal forma que nos sintamos preparados y no agobiados? Para hacerlo debemos comprender la muerte, la naturaleza de la misma, la cual me gustaría analizar con ustedes en las siguientes 4 secciones. Las 4 secciones son: la primera, el momento de la muerte y el estado de la muerte. A ver. La segunda sección es el juzgamiento luego de la muerte y el próximo renacimiento. La tercera sección, costumbres de entierro y la forma de ver la muerte. La cuarta sección, muertes inusuales y muertes extraordinarias. Ok, eso como 22 páginas, pero no lo vamos a leer ahora. Vamos a terminar aquí. Entonces, todo el mérito que conseguí voy a dedicarlo con una transferencia de méritos. Que la bondad, compasión, júbilo y ecuanimidad puedan llenar todos los reinos del Dharma. Que todas las personas y los seres celestiales puedan beneficiar de nuestras bendiciones y amistad. Que todas las prácticas éticas del Chan y la tierra pura puedan ayudarnos a realizar la igualdad y la paciencia. Y que podamos emprender los grandes votos con humildad y gratitud.
Mm. Entonces renuncio todos los méritos y se los entrego a todos. Mm. Gracias por escucharme. Mostrándole Winter Park.